Bueno, pues ya son las 4:30. Vamos a comenzar el webinar con un fabricante con el que hemos empezado una relación estrecha en productos de energía solar fotovoltaica, porque creemos que es un sector, un nicho que, que va a ser muy atractivo, que ya es muy atractivo, pero ahora va a ser aún más debido a toda la variedad de productos que hay, cómo ha bajado el precio de hace 10 años ahora. Y entonces, pues, qué mejor que Astech para que nos presente su gama de productos, sus ideas, su conocimiento, para, para que todos sepamos exactamente qué es lo que necesitamos a la hora de hacer una instalación de energía solar fotovoltaica. Entonces, tenemos con nosotros a Sergio, que es la persona encargada de Astech y que nos va a presentar todas las novedades que tiene el fabricante a lo largo de 1 hora aproximadamente de webinar. Así que, como siempre os digo, esperad a finalizar la exposición para realizar las preguntas. Así que doy paso a Sergio. Espero que os guste el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la introducción. Buenas tardes a todos. Sé que la hora no es muy buena, son las 4:30, es la hora de la siesta, pero bueno, vamos a intentar que entre todos consigamos no dormirnos, aunque entiendo que es un poco complicado. Como os decía y como Jesús ha dicho, mi nombre es Sergio Ranz, soy el responsable de la empresa Astech Electric, y dentro de Astech Electric tenemos una división que se llama Astech Solar, que data del año 2007, del boom famoso de la energía solar fotovoltaica, y desde ese momento estamos en el mercado. En la actualidad, bueno, nosotros tenemos relación con Warconsa desde hace bastante tiempo, pero en la actualidad Warconsa ha decidido dar un empujón a lo que es la energía solar fotovoltaica, y de ahí que estemos implementando estos webinars, que se divide en dos partes. Una parte es la que voy a impartir yo hoy, para no ser excesivamente pesado, pues intentaremos que dure no más de 1 hora, y una segunda parte que impartirá un compañero mío que se llama Jorge Rey, que es ingeniero de nuestro departamento técnico, que tendrá un enfoque mucho más técnico del que va a tener hoy, que hoy es simplemente unas pinceladas a nivel mercado, a nivel producto y a nivel colaboración con Warconsa. Como me imagino que todos ustedes saben, pues la energía solar fotovoltaica está bastante en boga, pero ha pasado por diferentes derroteros. Dentro de lo que es la energía solar fotovoltaica, hay diferentes nichos de mercado. Nosotros, en el curso de hoy y el que tendrá lugar el próximo jueves y impartirá Jorge desde una perspectiva mucho más técnica, nos vamos a centrar en lo que es el mercado de la energía solar fotovoltaica para autoconsumo solar. Hay más mercados, y les cuento simplemente de pasada para que ustedes lo sepan. Está un mercado que es un mercado para integradores, que son paneles solares fotovoltaicos normalmente de pequeña potencia, que se suelen instalar en señalización ferroviaria, en señalización vial. Verán ustedes por las carreteras pues mucha señalización vial que va con paneles solares fotovoltaicos. También integradores que lo utilizan para pastores eléctricos o cercas eléctricas, para telecomunicaciones. Ese es un mercado que nosotros lo atendemos también, pero no es el objeto y el motivo de esta presentación y este webinar. Hay otro mercado que es el que se conoce como mercado off-grid para los ingleses, y para nosotros es el mercado de instalaciones aisladas. ¿Y cuál es ese mercado? Es ese mercado para el que se suministran paneles solares fotovoltaicos con baterías porque no llega la corriente eléctrica. Entonces, es lugares alejados, o simplemente no están muy alejados, pero no llega a la cometida, y el hacer la cometida cuesta un dineral, por tanto se tienen que plantear otras soluciones, y esa es una posible solución. Ese es otro mercado que aquí tampoco vamos a tocar en el webinar de hoy. Y habría otro mercado, que es un mercado muy grande, pero que es algo puntual, que es el que en su día se desarrolló en los años 2006, 2007 y 2008, que es el mercado on-grid o de inyección a red, es decir, crear centrales solares fotovoltaicas grandes que producen energía eléctrica, le inyectan a la red y es pues una central más. Igual que hay una hidroeléctrica o hay una térmica o hay una nuclear, pues hay una central solar fotovoltaica. Ese mercado en su día se desarrolló, luego se paralizó por completo. Ahora mismo, en el año 2020, casualmente, pues por unas licitaciones que hubo hace 2 años por parte del Gobierno de España,
para intentar alcanzar el porcentaje que la Unión Europea obligaba a cumplir de producción de energías renovables, pues contra todo pronóstico la solar fotovoltaica ganó en las subastas a la eólica y durante este año 2020 se van a tener que instalar en España algo más de 4 gigavatios, han oído bien, algo más de 4 gigavatios, es decir, 4.000 megavatios, es decir, más de lo que ha instalado a día de hoy en España. Durante el año 2020 se va a poner en funcionamiento en grandes instalaciones solares fotovoltaicas, pero eso lo hacen o lo acometen grandes empresas por el estilo de Cobra, el estilo de Endesa, el estilo de Iberdrola. Hay centrales solares fotovoltaicas que se van a poner en marcha este año de 400 megavatios en Murcia, de 200 megavatios en Badajoz. Son mega instalaciones a las que, bueno, ni nosotros ni llegamos y el instalador pues tampoco, porque normalmente son grandísimas instaladoras con proyectos de ingeniería muy grandes y ese es otro mercado. Pero el mercado en el que nosotros nos vamos a centrar es el mercado de autoconsumo solar fotovoltaico, que está creciendo de forma muy importante y que además es un mercado que tenemos que atender de forma natural nosotros. Y cuando digo nosotros es pues, una empresa del estilo de la nuestra, un almacén mayorista de material eléctrico como es Guarconsa, líder en Madrid, y ustedes que son los instaladores y que son los que llegan hasta los lugares donde es necesario llegar. Si ven esta diapositiva, verán cuál ha sido la evolución en cuanto a megavatios instalados en los últimos años, pero sobre todo, y lo más importante, y es donde quiero centrarme, es en el precio. Para que se hagan ustedes una idea, en el año 2008, que fue el año en el que España fue campeón mundial en la instalación de megavatios instalados en el mundo, fue el país en el mundo donde más megavatios se instalaron de energía solar fotovoltaica. Pues por aquel entonces, más o menos, el precio llave en mano de una instalación solar fotovoltaica, es decir, ya instalada y puesta y con todos los costes y todos los gastos, venía a salir por unos 6,6 euros vatio pico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una instalación de 1 megavatio, por poner un ejemplo que sea sencillo para todos, una instalación de 1 megavatio salía en aquel momento, en el año 2008, el que tuviera una instalación de 1 megavatio es que seguramente pagó del entorno de 6,6 millones de euros. Pues esa misma instalación, a día de hoy, si ustedes ven el año 2020, pues estaría por debajo de 1 euro vatio pico. ¿Qué quiere decir? Que esa misma instalación que en el año 2008 costó 6,6 millones de euros, ahora mismo costaría por debajo de 1 millón de euros. Pues dependiendo de lo grande o lo pequeña que sea, pues estará más o menos por debajo de ese millón de euros. Es decir, el precio de las instalaciones solares fotovoltaicas ha caído drásticamente. ¿Y eso qué ha posibilitado? Pues que hoy en día no se necesiten ni transferencias, ni subvenciones, ni ayudas. Lo único que se necesita para que en este país, España, que tenemos la mayor radiación solar de Europa, se desarrolle la energía solar fotovoltaica, es que no pongan palos en la rueda. Es decir, con que nadie perjudique es suficiente, no se necesita nada más. Los números salen al precio a que hoy se paga una instalación solar fotovoltaica y con el sol que tenemos en este país da más que de sobra para que le salgan los números absolutamente a cualquiera para que haga una instalación solar fotovoltaica que en una media de aproximadamente 5 años esté amortizada y esté rindiendo esa instalación durante 35, 40 o 50 años. ¿Y cuáles son las tipologías de instalaciones? Podríamos segmentarlo, podríamos agruparlo de muy diferentes formas, pero bueno, hemos decidido que quizá la más sencilla y la más básica sea hablar de instalaciones sin excedentes e instalaciones con excedentes. Luego entraré un poco en materia y les diré algunas cosas, aunque no es menos cierto que Jorge el jueves a lo mejor se detiene bastante más en este apartado. Las instalaciones sin excedentes, bueno, pues la diferencia entre sin excedentes y con excedentes es que sin excedentes, digamos que todo lo que se produce se consume y si se produce de más, porque a lo mejor estamos produciendo más de lo que estamos consumiendo, tendremos que tener algún tipo de dispositivo, que se conoce como kit de inyección cero, para no inyectar a la red, porque no se puede verter a la red. Y luego estarían con excedentes, que sería al contrario, es decir, que nosotros producimos y consumimos, pero si estamos produciendo de más, podríamos inyectar a la red el excedente. Respecto a las instalaciones sin excedentes, bueno, todas aquellas que tengan menos o como máximo 10 kilovatios, simplemente se requiere una memoria técnica y un boletín. Si estuviéramos hablando de instalaciones con más de 10 kilovatios, ya se necesitaría un proyecto de ingeniería. Es decir,
Aquí hay un primer límite, por debajo de 10 kilovatios, solo se necesita una memoria técnica. Si ustedes tienen clientes que quieren hacer instalaciones y esa no supera los 10 kilovatios, con memoria técnica y boletín suficiente. Todas estarían exentas de solicitar punto de acceso y conexión a la distribuidora, porque no vamos a tener excedentes. Según el ayuntamiento, habrá que solicitar permiso de obra o licencia de obra. Aquí, dependiendo del ayuntamiento, esto es un mundo y que les voy a contar a ustedes que probablemente tengan que lidiar a menudo con los ayuntamientos. Cada ayuntamiento es un mundo, hay algunos que facilitan las cosas y otros que no lo facilitan en absoluto, pero bueno, es con lo que hay que lidiar. Y luego, en función de la comunidad autónoma, es necesaria además una autorización, pero siempre para instalaciones con una potencia superior a 100 kilovatios. El otro tipo de instalaciones que les había comentado, con excedentes. Bueno, pues las instalaciones con excedentes pues sucede exactamente lo mismo. Por debajo de 10 kilovatios solo se requiere una memoria técnica, por encima de 10 kilovatios se necesitaría un proyecto de ingeniería técnico. Todas tienen que pedir acceso y conexión a la distribuidora, excepto las de igual o menor a 15 kilovatios, que volvemos a insistir en lo que se decía antes, que es el principal escollo. Y los trámites son exactamente los mismos que con las anteriores. Pues habrá que acudir al ayuntamiento y dependiendo la potencia que se precise, pues también a la comunidad autónoma y se tendría que inscribir. Pero como resumen de las dos anteriores, yo les diría que es importante tomar nota de una cosa. Por debajo de 10 kilovatios o hasta 10 kilovatios solo se necesita memoria técnica y boletín, nada más. Por encima de 10 kilovatios sí se necesitaría un proyecto de ingeniería técnica. Y luego también es muy importante saber que, según la última legislación, porque ha habido varias modificaciones sobre la legislación existente desde el año 2018, noviembre de 2018, fue cuando un poco se liberalizó todo el tema de autoconsumo, ha habido varias modificaciones, pero es importante conocer que a día de hoy, en las instalaciones que tienen más de 15 kilovatios es obligatorio pedir punto de evacuación a la compañía eléctrica. Si queremos verter los excedentes, si no queremos verter los excedentes no hace falta pedir autorización ni punto de evacuación, pero por debajo de 15 kilovatios no es necesario pedir punto de evacuación y sí podemos evacuar los excedentes. Es decir, lo de 10 kilovatios y 15 kilovatios, cuando estemos hablando de una barrera de una potencia similar, es muy importante conocer que por debajo de 10 kilovatios solo es necesario memoria técnica y no proyecto de ingeniería, con lo cual pues, puede haber un ahorro y además se simplifican mucho las cosas. Y por otro lado, por debajo de 15 kilovatios o hasta 15 kilovatios, es muy importante saber que nosotros vamos a poder inyectar a la red, nos van a poder compensar los excedentes de forma obligada. Otra cosa es cómo nos los compensen y a qué precio nos lo compense, pero nos lo va a poder compensar la compañía eléctrica los excedentes de forma obligada y no vamos a necesitar pedir punto de evacuación. Sin embargo, por encima de 15 kilovatios, si queremos evacuar excedentes, es decir, que nos compensen, sí será necesario pedir punto de evacuación. Es decir, con que se queden con esos dos puntos, yo creo que es lo fundamental. 10 kilovatios, 15 kilovatios y cuáles son las limitaciones en un campo y en otro. Por un lado, desde el punto de vista de proyecto o memoria y por otro lado, desde el punto de vista de punto de evacuación y compensación de excedentes. Esta diapositiva que vemos aquí es ¿cuál es el público objetivo? Hombre, aquí les habrá dado tiempo a leer mientras yo estaba hablando, pues algunos de los mercados que se pueden tocar. Por un lado están lo que son pymes, naves y comercios y por otro lado casas individuales. Yo les diría que, por supuesto, cada uno es libre de visitar y tocar las puertas que considere más adecuadas. Y, por supuesto, también si uno tiene clientes pues, y considera que esos clientes pueden ser interesantes para instalarles una instalación solar fotovoltaica, pues más aún. Pero yo les diría que a día de hoy los números salen mucho mejor, mucho más fácilmente, con mucha más facilidad y de forma mucho más rápida con lo que son el mundo empresarial. Es decir, es más, yo les diría, si ustedes llevan mantenimientos de empresa, al primer lugar donde yo acudiría a ofrecerles este servicio, a decirle que ustedes son instaladores de energía solar fotovoltaica, que ustedes les pueden hacer el proyecto, que ustedes les pueden hacer el cálculo, etcétera, etcétera, sin lugar a dudas sería la empresa a la que yo llevara los mantenimientos. ¿Y por qué? Porque los números seguramente van a salir solos, sin necesidad de hacer prácticamente nada. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que coincida la producción con el consumo. Eso en una vivienda es mucho más difícil. ¿Y por qué? Bueno, ahora estamos en periodo de confinamiento y ahora sí es posible que coincida más la producción y el consumo, pero vamos, en circunstancias normales y en libertad, lo lógico es que cada uno por la mañana salga de su casa, lógicamente los consumos en esa vivienda
pues están en stand-by o por lo menos son muy reducidos y muy bajos, y sin embargo cuando volvemos a la vivienda, que normalmente es por la tarde o por la noche, es cuando se incrementan esos consumos. Ahí desde luego no está coincidiendo la producción con el consumo. Sin embargo, en lo que son las oficinas, en lo que son las naves industriales, y ya ni les cuento en los gimnasios, en los clubes deportivos, en las gasolineras, geriátricos, hospitales, etcétera, etcétera, o incluso en supermercados, coincide perfectamente la producción con el consumo, que no quita para que fuera de las horas de producción también pueda existir un consumo, pero eso no hay ningún problema. Nosotros con nuestra instalación solar fotovoltaica lo que vamos a hacer es producir, todo lo que nosotros produzcamos lo vamos a consumir, lo que necesitemos de más se lo vamos a comprar a la compañía eléctrica como veníamos haciendo habitualmente, y cuando dejemos de producir, porque sea por la noche o sea horas en las que nos están produciendo, vamos a poder también tirar de la compañía eléctrica. Lo ideal para que la amortización sea rápida y nos vayamos a una amortización de 4 años, 4 años y medio, pues lo ideal es que tenga funcionamiento los 7 días de la semana. Cuando digo que tenga funcionamiento los 7 días de la semana, no quiere decir que una oficina esté abierta los 7 días de la semana. Un supermercado es posible que solo abra 6 días. Un restaurante es posible que solo abra 6 días. Sin embargo, el consumo lo tiene durante 7 días. ¿Por qué? Pues porque tiene cámaras frigoríficas o porque tiene un consumo permanente independientemente de que vaya personal o no vaya personal. Eso es lo ideal, que coincida producción con consumo y que la mayor parte de los días de la semana tenga consumo. ¿Eso quiere decir que las casas individuales no son interesantes? No, simplemente son menos interesantes. ¿Por qué? Pues una de las razones ya se la he explicado con anterioridad, porque efectivamente normalmente cuando mayor producción tenemos, normalmente menos consumo tenemos, que es verdad que se podrían migrar consumos. Es decir, si yo la lavadora o el lavavajillas lo pongo habitualmente por la noche, pues a lo mejor lo puedo programar para ponerlo por la mañana y que coincida con el periodo de mayor producción. Se puede hacer, pero sinceramente creo que lo que es propiedad horizontal va a ser muy difícil, primero porque los números van a cuadrar peor y segundo porque nos vamos a encontrar con muchas barreras. Si dejamos de lado lo que es la propiedad horizontal y nos centramos, por ejemplo, en sales individuales, es verdad que los números pueden salir bastante mejor, pero yo les diría que para que los números salgan se tienen que dar una serie de requisitos, que tenga unas determinadas dimensiones, que tenga unos determinados consumos y sobre todo yo creo que es bastante determinante para seguir adelante y decir aquí sí que puede ser interesante ponerlo o no, el que pueda tener piscina con su depuradora y por supuesto sistemas de aerotermia. La aerotermia es un sistema que encaja muy bien con la producción solar de autoconsumo porque está permanentemente en funcionamiento, digamos, y apagándose porque tiene que mantener una determinada temperatura y encaja muy bien el sistema de aerotermia con un sistema de energía solar fotovoltaica. Por tanto, primero me centraría sin lugar a dudas en lo que son empresas, lo que es propiedad horizontal lo dejaría prácticamente de lado, lo que son sales individuales pues simplemente atendería para ver si puede ser interesante. Pero sin lugar a dudas, como les he dicho en un principio, yo me centraría en todas aquellas empresas que ustedes llevan, que estoy seguro de que llevan muchas empresas, en mantenimiento. Estoy seguro que llevan mantenimiento de empresas de oficinas y que a lo mejor ni siquiera ellos saben las bondades que les puede ofrecer un sistema solar fotovoltaico, pero que no les quepa la menor duda que les puede hacer ahorrarse muchísimo dinero. ¿Son legales las instalaciones de autoconsumo en España? Por supuesto. Aquí se pueden descargar, como más adelante podrán tener la presentación. Si pinchan ahí, se pueden descargar los reales decretos que regulan las instalaciones solares de autoconsumo en España, ahora que ya no están penalizadas, porque durante un tiempo se estuvieron penalizadas y se llegó al absurdo de tener que pagar incluso por lo que uno producía para consumir el mismo. Pero bueno, afortunadamente estamos en otra fase. Rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo. Bueno, el autoconsumo al final es un producto para el ahorro. Hay que entenderlo, hay que verlo, porque no todo el mundo ni lo ve a primera vista ni lo entiende. Y a lo mejor lo que hay que hacer es explicarlo. Las instalaciones solares de autoconsumo no son en las instalaciones que había hace 10 años o las que se hacían hace 10 años en los que mediante el boletín oficial del Estado se determinaba que por cada kilovatio hora producido se pagaba un importe determinado en función de la instalación, en función de la zona o en función de si tuviera un seguidor de un eje o de 2 ejes. No, ya no tiene nada que ver. Esto es, digamos, una autoinversión que nosotros o las empresas hacemos. Esa autoinversión o esa inversión que hacemos tiene un periodo de amortización. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si yo soy una empresa y tengo un consumo de, lo que sea, no sé, 100.000 kilovatios hora al año, lo que yo hago habitualmente es pagar esos 100.000 kilovatios hora al año dividido en 6 recibos bimestrales o en 12 recibos mensuales, como sea.
pero yo sé que más o menos el consumo que tengo mensual es de X kilovatios hora. ¿Con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo vamos a dejar de consumir a la compañía eléctrica? No. Lo que vamos es a reducir de forma importante el consumo o el gasto que hacíamos a esa compañía eléctrica. ¿Y de qué forma? Pues vamos a utilizar nuestras propias instalaciones, normalmente la cubierta de una nave o la cubierta de unas oficinas o la cubierta de nuestras instalaciones para poner una serie de paneles solares fotovoltaicos con una serie de elementos que luego entraremos más en detalle en ello. Y esos paneles solares fotovoltaicos, que es el campo generador, nos va a permitir producir una serie de kilovatios hora diarios, mensuales y anuales. ¿Y con eso qué es lo que voy a hacer? Pues con eso lo que voy a hacer es dar prioridad a mi producción. Entonces, nosotros vamos a seguir consumiendo al año siguiente 100.000 kilovatios hora. La diferencia es que en lugar de comprar a la compañía eléctrica los 100.000 kilovatios hora que le está comprando todos los años, le compraré 40.000, 30.000, 50.000 o 60.000. No sé, la diferencia entre lo que yo estoy produciendo y lo que yo voy a necesitar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que durante los años en los que voy a estar amortizando esa instalación, que dependiendo una serie de factores, pues podemos estar hablando de entre 4 y 6 años, yo no voy a tener ningún ahorro porque antes le pagaba todo a la compañía eléctrica y ahora tendré que pagar una parte a la compañía eléctrica y otra parte pagárselo o al banco o a la compañía de renting con la que lo he hecho o a mi cuenta de banco porque he sacado yo previamente los ahorros para hacer esa inversión. Pero una vez que finaliza ese periodo de amortización, esos 4 años, esos 4 años y medio, esos 5 años, quiere decir pues que esa instalación es mía y sí que es verdad que voy a empezar a consumir a la compañía eléctrica los 30.000, 40.000, 50.000, la diferencia entre lo que yo sea capaz de producir y consumir y mis necesidades, pero el resto ya es ahorro puro y duro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en 4 años y medio lo he amortizado, esa instalación va a durar 35, 40, 50 años y durante esos 35, 40 años, sobre eso no voy a tener coste alguno. ¿Qué quiere decir? Pues que vais directo a la cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, en concreto a la pérdida, a la cuenta de ganancias, porque va a ser algo que yo en circunstancias normales siempre estaría gastando y que ahora voy a dejar de gastar. ¿Cuál es el valor añadido más allá de la rentabilidad? Bueno, pues efectivamente tiene bastante más valor añadido, aunque es verdad, y no es menos cierto, que normalmente los clientes acometen la instalación pensando en el valor añadido y en la amortización. Reduce el coste de la factura energética de los ciudadanos y las empresas que acceden a estas instalaciones mediante esa amortización, es decir, que gracias a la radiación solar que tiene España, pues aquí se amortiza mucho más rápido que en Alemania o que en Suecia. Mejora la balanza de pago del país, efectivamente, porque al final dejamos de importar una serie de combustibles, pues no sé cómo pueda ser el gas, pues para satisfacer las necesidades energéticas del país. Por otro lado, reduce la dependencia energética con el exterior, por supuesto, y esto de reducir la dependencia energética del exterior tiene mucha importancia, aunque la gente no lo vea o no lo quiera entender. Si pasado mañana nosotros, por ejemplo, España es un país consumidor de gas, y, bueno, la mayor parte de nuestras interconexiones están con un país que se llama Argelia, que es un país fantástico y maravilloso, pero que en cualquier momento puede haber un polvorín, exactamente igual que ocurrió con los países de Centro Europa que recibían el pedido el gas de Rusia por gaseoductos que pasaban por Ucrania, y cuando Ucrania tuvo el problema bélico con Rusia, pues dejaron de ser suministrados con gas. Pues aquí podría suceder exactamente lo mismo. Es decir, que el reducir nuestra dependencia energética ya de por sí es muy importante. Si nosotros tenemos instalaciones solares fotovoltaicas y más aún distribuidos, pues evidentemente nuestra dependencia energética del exterior se reduce notablemente. Además de eso, dejar un planeta más saludable a las generaciones venideras, que es algo que está muy en boga y que además yo creo que es sano, equilibrado y bueno para todos, y luego reducir las emisiones de CO2, que además España no se caracteriza por ser uno de los países que más las reduce, con lo cual, pues si somos capaces de instalar mucha energía solar fotovoltaica, pues seremos capaces de reducir los vertidos de CO2. Al final, y en definitiva, yo creo que es bueno para los ciudadanos, es bueno para la ecología, es bueno para el país, es bueno para las empresas, es bueno para la balanza de pagos, es bueno para reducir la dependencia energética, es decir, es bueno para todo, excepto para las grandes compañías eléctricas que quieren seguir teniendo su particular oligopolio, y para los políticos que cuando dejan la política lo que quieren es instalarse en el consejo de administración de esas compañías eléctricas para seguir perpetuándose en el poder. Es decir, que salvo para el oligopolio eléctrico y salvo para los políticos, para el resto de los ciudadanos, para el resto de las empresas, para el resto del planeta, es mucho mejor la energía solar fotovoltaica. Afortunadamente, en estos momentos, pues parece que se están dando los pasos en
la dirección adecuada. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una instalación solar fotovoltaica? Muchas veces yo hablo con gente y bueno, dice, ¿qué instalación solar fotovoltaica puedo hacer? Yo tengo una nave de 3.000 metros cuadrados, es muy grande. Yo aquí puedo poner, no sé, 800 paneles. Bueno, sí, la nave puede ser muy grande y puede usted poner 800 paneles, pero el primer filtro que tenemos que determinar es cuáles son sus necesidades energéticas. Es decir, a mí me da igual tener una nave de 3.000 metros cuadrados, que tengo una bombilla colgando y que está siempre cerrada y que además no tengo prácticamente consumo. Es decir, el primer filtro para determinar qué es lo que voy a necesitar es la necesidad energética, y eso está en función, pues, del consumo que nosotros tenemos. Por otro lado, por supuesto, y a continuación sería el espacio disponible para la instalación de paneles solares. Se puede dar el caso de que tengamos una nave pequeña con muchas necesidades energéticas porque sea consumo intensivo y que no tengamos suficiente espacio, ¿vale? Pues evidentemente en ese caso pues tendremos que poner el mayor número de paneles posibles teniendo en cuenta la superficie disponible. Pero insisto, lo más importante son las necesidades energéticas. Luego también hay otro factor que es muy importante, es la inversión posible o factible en función de los recursos financieros de la empresa. Si yo puedo tener un consumo brutal y puedo tener un espacio extraordinario, pues si no tengo dinero o no tengo capacidad para conseguir esos recursos, pues me da exactamente igual el espacio que tenga y el consumo que tenga. Al final tendré que seguir pagando todos los meses la factura a la compañía eléctrica. Y luego el tope fijado por el sistema para evitar más burocracia, papeleo y obstáculos. Esto está relacionado con lo que hemos visto en un primer momento. ¿Qué quiero decir con esto? Eso que os he dicho de los 10 kilovatios, los 15 kilovatios, si nosotros hacemos un cálculo, vamos a una nave, vamos a unas oficinas y determinamos que, no sé, por ponerles un ejemplo, lo ideal sería hacer una instalación de 20 kilovatios, bueno, pues podemos hacer la instalación de 20 kilovatios o podemos hacer la instalación de 15 kilovatios y nos evitamos a lo mejor el pedir el punto de evacuación a la compañía eléctrica para poder verter los excedentes. Bueno, hay que valorarlo. Evidentemente, si nos sale 50 kilovatios, no voy a reducir de 50 a 15, pero si me salen 18 kilovatios, pues a lo mejor es preferible renunciar a esos 3 kilovatios de más que puramente haciendo el cálculo me salen, si con eso me estoy ahorrando burocracia, papeleo y problemas. Exactamente igual sucede pues con lo que les decía antes de los 10 kilovatios para la memoria y el proyecto. Pues si me sale 25 kilovatios, pues evidentemente lo voy a reducir a 10 para ahorrarme el proyecto de ingeniería técnica. Pero si me salen 11 kilovatios, pues yo desde luego no lo dudaría. Me iría a uno de 10 kilovatios, elimino el proyecto, elimino el solicitar el punto de evacuación, puedo evacuar los excedentes y encima no tengo que hacer el proyecto de ingeniería técnica. Hay una cosa también muy importante, es que no hay que obsesionarse con generar el 100% de nuestro consumo. Primero porque pongo que es muy difícil. Bueno, pongo que es muy difícil por no decirle que es prácticamente imposible. La cantidad invertida se va a recuperar vía el ahorro en el recibo de la luz. Y como les decía, en unos 4 o 6 años. ¿De qué depende que sea 4 o 6 años? Pues depende de que coincida más o menos la producción con el consumo, depende de que tengamos consumo durante 5, 6 o 7 días a la semana, depende de la zona de España, que dependiendo de la radiación solar que tenga, no lo mismo Asturias que Cádiz, y de la factura que estemos pagando a la compañía eléctrica, porque hay gente que a lo mejor paga 0,16 euros kilovatio hora y hay gente que paga a lo mejor 0,11, y dependiendo la tarifa, si es tarifa tipo 6 o es la tarifa que sea. Es decir, en función de todos esos factores, vamos a amortizarlo antes o después. Y hay uno fundamental, y es el precio de la instalación, obviamente. En función de la radiación solar, en función de lo que estemos pagando por kilovatio hora, en función del precio de la instalación y de los consumos que no tiremos mucho, pues tendrá un plazo de amortización inferior o superior. Orientación de las instalaciones. Bueno, no me voy a meter mucho en este asunto porque ya el jueves con Jorge lo veréis mucho más detenidamente cuando veáis una instalación, cálculos, etcétera, etcétera. Pero simplemente decirles que estamos en el hemisferio norte, España está en el hemisferio norte. Al estar en el hemisferio norte, la orientación de los paneles tiene que ser orientación sur. Y luego, por la latitud que tiene España y Madrid en concreto, que es donde estamos ahora mismo, podemos hablar de que la inclinación que se le tiene que dar es entre 25 y 35 grados. Aquí viene también una web o un link donde pueden pinchar y le puede dar mucha más información. Pero simplemente
que lo sepan, y aunque sea nada más a título anecdótico, que siempre en España va a tener que estar con orientación sur, porque estamos en el hemisferio norte. Si estuviéramos en Uruguay o estuviéramos en Argentina, sería al contrario, como estaríamos hipotéticamente en el hemisferio sur, la orientación tendría que ser norte. Y por la latitud que tenemos, pues 25-35 grados. Esa latitud de 25-35 grados pues nos va a condicionar la inclinación que debería tener los paneles solares cuando hacemos una instalación y queremos obtener o queremos optimizar la producción de esos paneles. Pero también insisto en lo mismo, igual que les decía que no se tiene uno que obsesionar por producir el 100% de sus necesidades, entre otras cosas, porque va a ser imposible, tampoco se tiene uno que obsesionar porque sean 33 grados con orientación sur, porque hay muchas veces que hay muchas variables que aquí, en este curso, pues a lo mejor se nos escapan, pero que les puedo decir, pues a lo mejor la cubierta de esa nave tiene una determinada inclinación, o a lo mejor la cubierta de esa nave tiene una determinada problemática para poner la estructura de una determinada forma. Es decir, hay muchas problemáticas, o simplemente que el poner una estructura con una determinada inclinación, el coste se nos va. Para eso, esta diapositiva es muy interesante. ¿Y por qué es muy interesante? Porque aquí estamos viendo cuál es la diferencia de producción anual, y esto es real, la diferencia de producción anual en una instalación, en este caso es una instalación de 10 kilovatios, en la zona sur de Madrid, y si pusiéramos esa instalación con una estructura inclinada de 35 grados, nos estaría diciendo que estaríamos produciendo anualmente aproximadamente 15.947 kilovatios hora. Si esa misma instalación la hiciéramos con una estructura que en lugar de tener una inclinación de 35 grados tuviera una inclinación de 18 grados, estaríamos produciendo 15.377 kilovatios hora al año. Es decir, la diferencia entre poner una estructura que le va a dar la inclinación óptima y una estructura que no le va a dar la inclinación óptima, estamos hablando de un 3,7% de rendimiento anual. En ocasiones, ese 3,7%, que no es muy elevado, es perfectamente prescindible, ya sea porque la inversión que tenemos que hacer o el gasto que tenemos que hacer en esa estructura es muy importante y a lo mejor no compensa, porque esos kilovatios de más que vamos a producir gracias a esa estructura con esa inclinación óptima o perfecta no van a justificar la amortización de esa estructura que sea mucho más cara, o bien porque haya muchos problemas, o bien porque sea mucho más sencillo una cubierta que tiene cierta inclinación. Si tiene ya 15 grados de inclinación, pues para qué me voy a complicar la vida, voy a poner una estructura especial que me va a costar mucho más dinero y voy a tardar muchísimo más tiempo. Es decir, que la orientación sur, la inclinación óptima en torno a 35 grados, pero que no nos volvamos locos. Orientación tiene que ser sur sí o sí, porque como la pongamos en el norte no va a producir absolutamente nada. Pero en el caso de la inclinación, podemos descuidarnos un poco, que no va a pasar absolutamente nada, como pueden ustedes ver en este gráfico. Ubicación de los paneles. Bueno, es muy importante. Muchas veces la gente, pues bueno, piensa que se pueden poner en cualquier lado. Bueno, no, yo creo que a la hora de hacer una instalación es importante que uno visite la instalación, que vea si en la cubierta pues tiene equipos de climatización, si tiene claraboyas, si tiene una serie de cosas que, por un lado, le van a impedir poner los paneles solares. Por otro lado, puede que originen sombras, que eso es muy importante, porque además las sombras no son lo mismo en el mes de agosto que en el mes de diciembre. Entonces, por todos esos motivos, es muy importante, al margen de meterse en este link que figura ahí, el hacer una visita, el verlo y el consensuar con el propietario de esa instalación, donde él considera o simplemente que nos diga una serie de cosas que a lo mejor nosotros desconocemos o no sabemos. ¿Es la cubierta o tejado el único lugar válido para poner los paneles solares? Pues como pueden ver en estas diapositivas, no. Hay muchos lugares, desde un simple porche, como se puede ver en la foto de la izquierda, a lo que es una fachada. Esos paneles son nuestros, esos paneles se instalaron en el año 2000, yo creo que fue en el año 2010, y esa nave en concreto está en un polígono industrial en Valladolid. Esto es una ingeniería de energía solar fotovoltaica que está en Valladolid, y ya les digo, esos paneles son nuestros. Es evidente que la producción no es la misma que si tuvieran la inclinación perfecta, orientación perfecta, estuvieran en la cubierta. Lo que sucede es que esta nave ya tiene paneles solares fotovoltaicos produciendo en la cubierta, y en la fachada están produciendo, y no solo están produciendo, sino que además están informando a cualquiera que pase por allí que esa empresa se dedica a la energía solar fotovoltaica. Algo muy parecido a lo que va a ocurrir en Warconsa en breve, que ya tendrán la oportunidad ustedes de ver cómo va a tener una cosa parecida.
en garajes, pues se pueden aprovechar pérgolas, se pueden aprovechar muchísimas cosas, o incluso, pues ahí viene una caseta, pues también. Es decir, que la cubierta no es el único lugar donde se pueden instalar los paneles solares fotovoltaicos, aunque es verdad que quizás sea el lugar más adecuado y el lugar en el que primero nos fijamos a la hora de hacer una instalación o de acometer una instalación solar fotovoltaica. ¿Cuál es la estimación de la energía generada anualmente? Bueno, pues una vez que se determine la ubicación y la inclinación, tenemos que saber cuál es la producción. La producción, además, se tiene que ver matizada o determinada por una serie de aspectos que luego veremos más adelante. Por un lado, pues la suciedad, por otro lado, la degradación posible que pueda tener, porque todos los paneles solares fotovoltaicos, todo, da igual la marca, da igual el fabricante, da igual, todos tienen degradación. Es verdad que los paneles de silicio amorfo que había en su día, que ahora cada vez se instalan menos, pero que había de silicio amorfo, sí tenían una degradación muy importante. Los paneles solares fotovoltaicos cristalinos, ya sean monocristalinos o policristalinos, tienen muy poca degradación, pero la tienen. Y esa pequeña degradación, si se va sumando año a año y teniendo en cuenta que una instalación solar fotovoltaica puede durar 50 años, pues es evidente que a la vuelta de 40 años o a la vuelta de 50 años, pues ya tiene su relevancia esa degradación. No obstante, como les pongo ahí, hay una base de datos donde se puede ver las horas de sol anuales, porque está mapeado prácticamente todo el mundo y se puede saber aquí en Madrid o en Cádiz o en Almería o en Asturias cuáles son las horas de radiación solar anuales con un margen de error mínimo. Estimación de la energía generada anualmente. Bueno, este gráfico yo creo que sí es interesante porque no sé si saben ustedes o sabían ustedes cómo funciona la producción de una instalación solar fotovoltaica, pero es como lo están viendo ustedes. Voy a coger aquí el puntero, pum, vale. Si ustedes se dan cuenta, el mes de enero es un mes de muy baja producción y los meses de noviembre y diciembre también. A partir de febrero ya se empieza a recuperar, pero sobre todo de marzo a septiembre, perdón, a octubre, son meses con una muy aceptable producción de energía solar fotovoltaica. Es decir, que los meses de menor producción son noviembre, diciembre y enero. A partir de ahí, porque esto es un caso real, esto es una instalación que además es propiedad de nuestra empresa y se encuentra aquí en Madrid. Y si ustedes o alguno de ustedes tienen en algún momento interés por conocerla, una vez que salgamos del confinamiento, se lo puede trasladar a su comercial en Gualconsa y podemos irla a visitar y la pueden ver. Es decir, que estas son instalaciones reales. Pero lo que es muy importante para ustedes es saber que durante el año la producción no va a ser igual nunca mes a mes. Es decir, hay unos meses centrales del año, que es los meses, pues eso, desde marzo hasta octubre, donde va a haber una producción bastante interesante y hay otros meses donde va a haber menos producción. Al final de todo el año, sí les puedo asegurar que va a haber muy poca variación de un año a otro. Un año muy bueno o un año muy malo. Es verdad que ningún año es igual. Hay años más lluviosos, menos lluviosos, con más nubes, con menos nubes, pero todo eso está controlado, está mapeado y les puedo asegurar que aunque no haya 2 años exactamente iguales, sí es verdad que las variaciones que pueda haber de un año para otro son pequeñas, pero es verdad que ustedes tienen que entender que no es lo mismo producir en el mes de julio que producir en el mes de enero. Y eso es muy importante de cara a hacer los cálculos, que ya los harán el jueves que viene con la presentación de mi compañero Jorge. Pero igual que les he dicho cómo era la producción anual para que supieran que mes a mes no se produce lo mismo, da igual el tamaño de la instalación, o sea, eso es a escala. Esa instalación era de 20 kilovatios, pero me da igual, una instalación de 100 kilovatios, una de 1 megavatio o de 400 megavatios. Al final, en los meses de diciembre, noviembre y enero va a producir bastante menos que en los meses de junio, julio y agosto, independientemente del tamaño de la instalación. Al final será algo proporcional, pero va a producir poco. Pero en el caso de la producción diaria también es muy importante. ¿Por qué? No sé, porque hay empresas que pueden tener determinados objetivos y a lo mejor, no sé, no se me ocurre ahora un caso, pero bueno, sí se me ocurre alguno, tampoco mira el caso, es que a lo mejor tienen los mayores consumos a las 8 de la mañana. Bueno, pues si esa empresa tiene los mayores consumos a las 8 de la mañana, pues tienen que saber ustedes que a las 8 de la mañana lo lógico es que una instalación solar fotovoltaica, como pueden ver aquí, esté produciendo muy poco. Pero muy poco, muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque el pico de la instalación, de producción de la instalación solar fotovoltaica va a estar aproximadamente a las 2:30, 3 de la tarde.
está aquí, va a estar el pico. Y aquí es donde más vamos a estar produciendo, que esta instalación, por ejemplo, que es de 18 kilovatios, pues aquí estaría produciendo lo máximo posible, 18 kilovatios hora. Pero a las 9 de la mañana, pues estará produciendo 4 kilovatios hora. Esta campana de Gauss perfecta sería la producción diaria de un día bueno, sin nubes, sin lluvia, sin sombras. Esta sería la producción. Y da igual que la instalación solar fotovoltaica sea de 100 megavatios o de 10 kilovatios. Esta es la forma que tendría en el caso de un día soleado, sin nubes, sin lluvia. A primera hora de la mañana produce muy poco, conforme va pasando el día va produciendo más, en el pico del día tiene la máxima producción y luego empieza a caer hasta las 9 de la noche que deja de producir. ¿Y qué ocurriría un día con nubes y lluvia? Pues un día con nubes y lluvia ocurriría lo que pueden ustedes ver en esta diapositiva de la derecha. Y es que va a seguir produciendo, porque muchas veces la gente dice, ¿y si llueve? ¿Y si hay una nube? ¿Ya no produce? No, va a seguir produciendo. Lo que sucede es que pueden ustedes ver aquí los picos. No tiene nada que ver con esa campana de Gauss. Este día produjo esta instalación de 18 kilovatios, 156 kilovatios hora en este día, y aquí produjo 74, pues casi la mitad. Pero produjo igualmente. Entonces, que sepan ustedes que aún con condiciones climatológicas adversas, con nubes o con lluvia, va a seguir produciendo. Es evidente que un día de invierno que está completamente negro y que además tiene muy pocas horas de sol, pues la producción va a ser muy pequeña, pero aún así va a seguir produciendo. ¿Es fiable una instalación de autoconsumo? Pues un poco en relación a lo que les comentaba con anterioridad. Las horas de sol son casi fijas anualmente. Es decir, que nosotros sabemos que en Madrid hay 1.650 horas de sol al año y habrá un año que sea malo y tengamos 1.615. Y habrá un año que sea bueno y tengamos 1.700. Pero desde luego no vamos a tener un año catastrófico que tengamos la mitad de horas de sol al año. Eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir, salvo que llegue el fin del mundo. Cuando no hay sol, es importante saber que siempre es la red eléctrica la que nos va a abastecer. Es decir, que nosotros ponemos una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo y no nos desentendemos de la compañía eléctrica. Simplemente damos prioridad a nuestra instalación solar fotovoltaica. Es decir, mientras nosotros seamos capaces de producir para no consumirle a él, producimos y no le consumimos a la compañía eléctrica. Pero que tenemos más necesidades energéticas y con nuestra capacidad de producción es insuficiente, con nuestra capacidad de consumo es insuficiente para satisfacer nuestra producción, pues entonces una vez que hayamos superado nuestra producción, le compramos a la compañía eléctrica, pero nunca nos vamos a quedar tirados, que es lo importante. La energía solar producida por nosotros siempre tiene prioridad, es decir, que hay un discriminador electrónico en el inversor que lo primero que entra es lo que nosotros consumimos y si necesitamos más, pues ya consumiremos de la red. La tecnología solar es madura en España, a día de hoy es prácticamente un 4% del mix energético o de la matriz energética del país, aunque este año se va a ver incrementado notablemente por aquello que les he dicho antes de que en el año 2020, para cumplir con los requisitos que fijaba Europa de producción de energías renovables, pues prácticamente se va a instalar en España en este año 2020 lo que en la actualidad ha instalado desde el año 2006. Que prácticamente vamos a dar un salto cualitativo de solar fotovoltaica, va a pasar del 4% al 8% del mix energético del país. Y luego, pues, gracias a los precios tan elevados que nos cobran en la factura de la luz, pues hoy por hoy es súper rentable y se amortiza entre 4 y 6 años cualquier instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. ¿Cómo llegar eficazmente al usuario final? Bueno, pues yo les diría que cada uno llega como puede o como quiere. Nosotros desde hace muchos años, desde el año 2007 que se creó Astech Electric, que además cuando se creó con el nombre de Astech Solar, luego evolucionamos, incluimos alguna división nueva, cambiamos el nombre de Astech Electric y seguimos teniendo Astech Solar como una de las divisiones. Desde el año 2007 que nosotros creamos, siempre apostamos por el almacén mayorista de material eléctrico para llegar al instalador. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la figura del instalador es clave para la instalación de instalaciones solares fotovoltaicas. Pero es que en la actualidad es mucho más, porque es verdad que en el año 2007, en el año 2006, en el año 2008, normalmente las instalaciones solares fotovoltaicas de inyección a red que se hacían en este país
eran instalaciones grandes y es verdad que muchas veces pues había la tentación de que algunos en este mercado se saltaran todo y fueran directamente a donde podían ir. Se saltaban al instalador, se saltaban al almacén, se saltaban a todo. ¿Por qué? Porque el volumen era grande, era elevado. Cada instalación que se hacía era una instalación grande, de 100 kilovatios, de 1 megavatio, de 3 megavatios. Y ese volumen grande pues hacía que eso pudiera ocurrir. Nosotros nunca lo hicimos, pero bueno, respetamos que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero en la situación actual es muy diferente. En las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo que se están haciendo en la actualidad y que se van a hacer en los próximos años son de muy diferentes tamaños. Dependiendo de la empresa a la que uno vaya, acuda o quiera hacer la instalación, pues tendrá instalaciones más pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo. Y desde luego la única forma de poder tener un suministro regular, un suministro eficiente es gracias al almacén y sobre todo si el almacén tiene material, como es el caso de Warcon, salvo que hay otros almacenes que pone que es un almacén, pero vamos, es un almacén porque deben tener una superficie grande, pero no porque tengan stock en el interior. Pero en el caso de Warcon, afortunadamente para todos, tanto para nosotros por la parte que nos toca, que somos proveedores, como para ustedes por la parte que les toca, que son los clientes, pero saben que van y de cada 10 piezas que quieren se pueden llevar 9, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, pues esto ocurre con la solar fotovoltaica. Ahora mismo las instalaciones que se tienen que hacer no son necesariamente grandes y para eso es necesario un almacén que pueda dar servicio. Y nosotros creemos que el instalador es el que mejor conoce el sistema, el que mejor conoce las ventajas de esta tecnología. Si se tiene que hacer cualquier tipo de instalación, esquema, boletín, memoria y luego incluso un proyecto de ingeniería técnica, que ustedes probablemente trabajen con ingenieros, nosotros también tenemos ingenieros que se lo podrían proporcionar en un momento determinado, pero que son ustedes los que mejor lo conocen. Y yo creo que con las instalaciones solares fotovoltaicas va a suceder algo parecido a lo que en los años 90, finales de los años 90, ocurrió con el aire acondicionado. Antes había una figura que era el frigorista, que era el que instalaba el aire acondicionado y a finales de los años 90, gracias a los cursos de formación que implementaron a algunas empresas de material eléctrico con respectivas marcas de aire acondicionado, pues consiguieron que el aire acondicionado fueran capaces de instalarlo cualquier instalador electricista, que además es el que mejor conoce los vatios, los voltios, las tensiones, y aunque no conociera de presiones ni de manómetro, era muy sencillo para él hacerlo y a día de hoy nadie le extraña que un instalador electricista sea el que instale un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, les puedo garantizar que hace 25 años era muy extraño. Estaba la figura del frigorista. Pues algo muy parecido creo que va a ocurrir con las instalaciones solares fotovoltaicas. Es posible que en su día hubiera especialistas que instalaran instalaciones solares fotovoltaicas, pero les puedo garantizar que los que mejor conocen de esto son ustedes y que lo van a poder hacer sin ningún problema. Ya les digo que el jueves hay otro webinar impartido por nuestro ingeniero Jorge de nuestro departamento técnico que les va a aclarar muchas dudas en cuanto a la parte técnica se refiere. ¿Cuáles son los datos necesarios que hay que conocer para realizar una instalación solar fotovoltaico? Bueno, pues conocer con la mayor precisión posible los consumos históricos. Para eso lo ideal sería tener las facturas. Ya les enseñará Jorge el jueves cómo se lea. Bueno, yo imagino que muchos de ustedes ya lo saben perfectamente, pero para los que no lo sepan, le voy a explicar la lectura de una factura eléctrica, que aunque parezca mentira, en este país hay que hacer una especie de máster para conocer todo lo que encierra esa factura eléctrica. Lo ideal sería pedirlo a la compañía suministradora, tendría la obligación de dársela, pero no muchas veces se la ofrecen. No obstante, normalmente el cliente suele tener esas facturas, entonces lo primero que hay que hacer es tener copia de esas facturas para, en función de sus consumos mensuales, lo que habíamos visto antes, en función de sus consumos mensuales, hacer un cálculo que se ajuste lo más y mejor posible a lo que son sus necesidades, sin necesidad de invertir más de lo necesario ni tirar más kilovatios hora de los necesarios. Y saber si su vivienda o comercio está consumiendo 5 o 7 días, 6 días, o si el consumo y la producción se van a encajar lo más posible. Cálculo de necesidades. Bueno, aunque este gráfico es un poco extraño, al final este gráfico lo que quiere decir es que analizando la factura vamos a saber qué es lo que se está consumiendo cada mes, cada semana, cada tramo horario, y de lo que se trata es de optimizar la instalación. Nunca vamos a ser capaces de
de sustituir el 100% de nuestras necesidades. Tampoco tiene que ser ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser el cubrir la mayor parte de nuestras necesidades energéticas con un coste y una inversión razonable e intentar no tener excedentes. Si tenemos excedentes, como hemos visto antes, hay dos fórmulas para que nos compensen los excedentes. La primera es si la instalación es inferior a 15 kilovatios, que automáticamente nos van a compensar los excedentes. Pero siempre los excedentes, tengan ustedes claro, que nos lo van a compensar a un precio diferente a como nosotros estamos pagando a la compañía eléctrica. Es decir, que nuestro objetivo nunca puede ser el tener excedentes. Nuestro objetivo es cubrir nuestras necesidades. Si por alguna circunstancia yo el domingo no trabajo y está produciendo la instalación, porque aunque yo no trabaje, aunque no tenga cámaras frigoríficas, esa instalación va a estar produciendo, pues siempre es mucho mejor que ese excedente me lo puedan, entre comillas, remunerar. Pero que sepan ustedes que el objetivo nunca puede ser que nos lo puedan remunerar, porque primero, nunca nos van a pagar, siempre nos van a compensar, y segundo, esa compensación siempre va a ser a un precio inferior al que nosotros pagamos a la compañía eléctrica. Por tanto, ¿objetivo tener excedentes? Nunca. El objetivo es satisfacer nuestras necesidades y satisfacer nuestro consumo gracias a la producción que tengamos. Y para eso está este gráfico. La elaboración de un presupuesto. Bueno, esto yo creo que es muy importante y además en el caso del almacén pues es lo más importante más allá de conocer cómo se hace un cálculo, cómo se hace una instalación o cómo se calcula un plazo de amortización. Una instalación solar fotovoltaica tipo de autoconsumo solar a día de hoy requiere de paneles solares fotovoltaicos, de inversor, de estructuras, de las protecciones, son protecciones en alterna, protecciones en continua, el cableado, accesorios. Cuando hablo de accesorios, ¿a qué me refiero? Pues a un kit de inyección cero si no tenemos punto de evacuación y tenemos una instalación superior a 15 kilovatios, o puede ser sistemas de monitorización. Y luego la instalación propiamente dicha, que es la que hacen ustedes. El instalador es el que hace la instalación. Respecto a los paneles solares, por entrar un poquito en materia, bueno, que sepan que Warconsa tiene paneles solares fotovoltaicos en stock, que se lo puede suministrar en 24 horas. ¿Cuáles son los tipos de paneles solares fotovoltaicos que hay en el mercado? Bueno, yo tampoco quiero aquí extenderme mucho, les podría decir que en su día había dos tecnologías, una era los que se denominaban de capa fina y otros eran los cristalinos. Los de capa fina a su vez tenían dos pseudotecnologías, una era silicio amorfo y otra era teleuro de cadmio. Les podría hablar mucho de eso, pero vamos, la conclusión final es que esos en su día existieron porque tenían un coste reducido, funcionaban peor que los paneles cristalinos y ahora mismo incluso se ha demostrado que pueden tener fallos a largo plazo, con lo cual lo que son los llamados paneles de capa fina, olvídense. A lo mejor los pueden encontrar, hay un fabricante a nivel mundial bastante importante, hay uno americano que se llama First Solar, por ejemplo, que todavía sigue produciendo teleuro de cadmio, a pesar de que el teleuro de cadmio es contaminante y a pesar de que su rendimiento es inferior, pero lo normal es encontrarnos con paneles cristalinos. Dentro de los paneles cristalinos se podría hacer muchas diferenciaciones, pero yo voy a ir a lo básico y a lo sencillo. Les diría que en el mercado se pueden encontrar paneles de 60 células y paneles de 72 células. En ambos casos, lo que se conoce como de 6 pulgadas, que normalmente 6 pulgadas eran 156 milímetros, el tamaño de cada una de las células. Los de 60 células tienen unas dimensiones normalmente de una altura de 1,66 por 1 metro y los de 72 células tienen unas dimensiones aproximadamente de 2 metros por 1 metro, es decir, tienen la misma anchura, pero tienen un poquitín de más de altura. En el mercado español, el de 60 células cada vez se vende menos y todo el mundo quiere el de 72 células, que es el de 2 metros por 1 metro. Vale. Warconsa en su almacén tiene dos modelos diferentes de panel de 72 células. El modelo policristalino y el modelo monocristalino. El modelo monocristalino tiene 340 vatios de potencia cada panel y el panel monocristalino tiene 390 vatios cada panel. Todo eso lo tienen esto, se lo puede suministrar en 24 horas. ¿Hay más tipos de paneles solares? Sí, ahora están saliendo, por ejemplo, unos paneles solares que se llaman, son de 144 half cells, que son medias células, que son algo más potentes, pero ahora mismo están algo más caros. Es posible que en el medio plazo al final se terminen imponiendo, pero lo que es un hecho es que ahora mismo en España los paneles que se consumen son los más grandes. Yo creo que si hubiera un panel de 1 megavatio, ese sería el que más se vendería. Es decir, cuanto más potente, mejor, porque nos estamos ahorrando en estructuras, que
así como el precio de los paneles solares fotovoltaicos y el precio de los inversores ha bajado dramáticamente en los últimos años, el precio de las estructuras no, con lo cual si podemos ahorrar en estructuras es fantástico, pero es que además no solo ahorramos en estructuras, también ahorramos en tiempo, ahorramos en cableado, ahorramos en instalación. Por tanto, panel grande y potente, que es lo que tiene ahora mismo Wallcoms en stock. Inversores. Bueno, inversores yo le diría que hay muchísimas marcas en el mercado. Nosotros, Wallcoms, a lo que está trabajando habitualmente son inversores Huawei, inversores Costal, inversores Fronius, son inversores de calidad y al final lo que hay que ver es cuál se ajusta mejor a la instalación que nosotros queremos hacer, ya sea por potencia, ya sea porque es monofásico, trifásico, porque lleva sistema de monitorización o no, o incluso porque se quiere poner algún inversor híbrido que nos dé la posibilidad o la capacidad de incorporar baterías, no hoy que hoy en día es absurdo porque son muy caras, pero no es desdeñable la posibilidad de que con el avance que están teniendo el coche eléctrico, las baterías bajen de precio exactamente en la misma medida que ya lo han hecho los inversores y los paneles solares fotovoltaicos. Por tanto, bueno, pues tampoco es descabellado pensar que en alguna ocasión se pueda poner un inversor híbrido, aunque no pongamos la batería, pero dentro de 5 años, si las baterías son baratas, ponerlo. Entonces eso para una vivienda estaría muy bien, porque durante el día, aunque nosotros no estemos en esa vivienda, se está produciendo, se podría estar almacenando y luego se consumiría cuando nosotros tuviéramos necesidad de consumirlo. Pero, insisto, hoy por hoy el precio de las baterías sigue siendo carísimo, es inviable, además una batería hay que reemplazarla cada X años y los plazos de amortización se nos irían. Pero no es descabellado pensar que a medio plazo pueda bajar el precio de las baterías y si tenemos un inversor que nos va a durar 15 años y lo ponemos ya híbrido, pues puede ser una solución. Estructura. Bueno, dentro de estructura les diría que se puede diferenciar de aluminio de chapa y luego coplanaria o con inclinación, que es lo que habíamos estado hablando antes. Las estructuras pueden ser para un panel, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 y luego si queremos una instalación de 800 paneles, normalmente se hace una estructura ad hoc para esa instalación. Pero cuando son instalaciones pequeñas, pues lo que hacemos es agrupar y es, pues si hay estructuras para 6 paneles de 2 metros, que eso es lo que hay que saber, si la queremos de chapa o de aluminio, si la queremos coplanaria o con inclinación, y si la queremos para poner 6 paneles o para poner 2, o si necesitamos poner 12, pues a lo mejor pedimos 2 de 6. Obviamente va bajando el coste de la estructura cuando vamos hablando de que es para más unidades. Pero sí es verdad que existe un límite y a lo mejor son 6, 7 unidades lo máximo que podemos poner por estructura, que si necesitamos 12 o necesitamos 14, pues lo que tenemos que pedir serán 2 de 6. Cuadros de protección. Bueno, el cuadro de protección tenemos por un lado las de corriente alterna, ya entrará Jorge con ustedes el jueves en ese apartado y todas las dudas que tengan se la puede resolver. Y luego en corriente continua. En corriente continua hasta ahora lo que se ponía pues normalmente eran portafusibles con fusibles. Nosotros suministramos, bueno, no, cuando digo nosotros es Wallcoms, suministramos un tipo de conector solar especial que incorpora ya un fusible en corriente continua. Eso reduce mucho el tiempo de instalación, reduce el coste y facilita la instalación. Por tanto, lo que es corriente continua antes era más complicado, gracias a los productos que tenemos de conectores con fusible en corriente continua, pues ha mejorado bastante. Los accesorios, igual, pues hay un tipo de accesorio que es el sistema de monitorización, que algunos inversores lo llevan incorporado y otros simplemente un accesorio, que yo les diría que es casi completamente imprescindible porque necesitamos tener un control sobre la instalación y saber si hoy el inversor se ha ido por lo que sea o incluso que no está produciendo porque hay un fallo general de la compañía eléctrica. Entonces, el tener un control y el monitorizar esa instalación yo creo que es fundamental independientemente de que pueda tener un coste dependiendo del inversor que pongamos. Y luego la instalación, que eso ya depende de ustedes, y eso son ustedes los que lo tienen que hacer y los que tienen que valorarlo. La amortización, insisto, como van a tener el jueves el webinar con Jorge, va a entrar mucho más en detalle. Yo simplemente les voy a dar unos datos para que sepan ustedes por dónde va. Si ven este gráfico, si ven este gráfico, verán que aquí es donde se cruza, es decir,
nosotros tenemos que acometer una inversión. Esto es un ejemplo además es del año 2019, no está actualizado. Si se actualizara ahora, evidentemente el plazo de amortización bajaría, pero bueno, esta era una instalación tipo de 100 kilovatios, que tendría un coste llave en mano en ese momento de 85.000 euros, tiene un factor de capacidad del 20%, lo que equivale a 1.752 horas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si nosotros multiplicamos 24 horas que tiene el día por 365 días que tiene el año, nos da 8.700 horas, 8.760 horas en concreto. Si eso hallamos el 20%, quiere decir que va a estar operativa esa instalación solar 1.752 horas al año. Se le imputa una degradación anual del 30%. Efectivamente, es lo que les decía antes, un 0,30% anual. Ese panel solar fotovoltaico que tiene 390 vatios, que Guarconsa le puede suministrar mañana mismo, el año que viene la potencia que dará será 390 vatios menos 0,30%. Y dentro de 2 años será menos 0,60 y dentro de 3 años menos 0,90. Pero es que dentro de 30 años será un 9% menos. El 0,90% menos dentro de 3 años es insignificante, el 9% dentro de 30 años pues ya es más relevante. Va a seguir produciendo una barbaridad porque 390 vatios menos 9% pues es prácticamente 35 vatios menos. Va a seguir produciendo unos 300 y pico vatios, pero sí es conveniente saber que no va a producir exactamente lo mismo que el día que lo instalamos. Si vemos aquí, hemos visto cómo se cruzaría, pues aproximadamente, yo es que ya estoy medio cegato, pues en el año 6 aproximadamente. No, sí, 6 años y 5 meses. Pues esta instalación, teniendo en cuenta cómo paga el recibo eléctrico y teniendo en cuenta lo que le ha costado, pues en 6 años y medio podría estar amortizado. ¿Cuáles son las ventajas y ayudas económicas que hay para instalaciones solares fotovoltaicas? Que me imagino que esto se lo están preguntando algunos de ustedes. Bueno, pues según la zona geográfica, nos podemos encontrar con unas u otras ayudas. Hay comunidades autónomas con subvenciones al autoconsumo, hay comunidades autónomas que en ocasiones benefician lo que es la eficiencia energética y una instalación solar fotovoltaica, sin lugar a dudas, es una medida que ayuda enormemente a mejorar la eficiencia energética del lugar donde haya consumo. Hay ayuntamientos que ofrecen deducciones en el IBI. Es verdad que a veces piden ciertas contraprestaciones, dependiendo del ayuntamiento, pues no todos lo hacen, pero sí muchos, y cada uno tiene fijado el porcentaje de ahorro del IBI en función de la instalación solar fotovoltaica que sea. Existen deducciones también a nivel empresa en el impuesto de sociedades, en el modelo 200. Existen muchos incentivos de índole fiscal, pero al margen de que existan esos incentivos y de que yo tenga la obligación de comentarle que existen, mi recomendación es que nadie haga una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo pensando en la subvención, pensando en la ayuda, pensando en el incentivo fiscal. Eso es un más a más, eso es una ayuda fantástica, pero las instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, hoy por hoy, los números salen sin necesidad de esperar o sin necesidad de que alguien nos tenga que dar algo. Si encima de hacer algo que no es rentable, si encima de hacer algo que vamos a amortizar en 5 años, alguien nos ayuda, pues fantástico. Pero creo que sería una equivocación hacer cualquier tipo de instalación pensando en lo que nos pueda dar la comunidad autónoma, lo que nos pueda dar el ayuntamiento, lo que nos pueda dar Perico de los Palotes. ¿Cuáles son las pautas o consideraciones que yo entiendo que hay que tener en cuenta de cara a acometer una instalación? Bueno, pues son puntos muy básicos y muy sencillos. Los inversores pueden ir en el interior o en el exterior, aunque siempre deberían de estar resguardados del sol y de la lluvia, pero pueden ir en el interior o en el exterior, no hay ningún problema. El cableado entre los paneles del inversor es sencillo, normalmente se llega con 2 hilos, pero hay que contemplar pérdidas en función de las distancias existentes. Lo deseable es siempre reducir la distancia para reducir las pérdidas. Bueno, por un lado para reducir las pérdidas y por otro lado para reducir el coste. Los inversores suelen incorporar Wi-Fi y llevan integradas las comunicaciones. Hay que comprobar si hay espacio suficiente en el cuadro general de baja tensión o de protección medida, que normalmente no lo hay, para poner un cuadro nuevo y diferente, y contemplar un sistema de monitorización, como les he dicho anteriormente, que para mí es fundamental para tener controlado siempre y en todo momento el funcionamiento de esa instalación y que todos los parámetros se ajustan a lo que debe ser. Bueno,
pues un poco como ajustándonos o intentándonos ajustar al tiempo concedido, que es 1 hora, pues he tratado de ir lo más rápido posible. Espero que se hayan enterado más o menos de todo lo que les he querido contar, pero sobre todo lo más importante es que la parte técnica del curso se va a impartir el próximo jueves. Que sé que a lo mejor es un poco rollo, pero que era mucho mejor que demorarnos y que fueran 2 horas y media en un solo día por la tarde y a las 4:30, precisamente la hora de la siesta. Entonces, el jueves, Jorge, de nuestro departamento técnico, continuará con este curso, pero estará mucho más centrado en lo que es marco normativo, lo que es cálculo, lo que es lectura de factura y lo que es instalación. Por mi parte, poco más que agradecerles a todos ustedes su presencia. Espero que no haya sido excesivamente tedioso y que les siga picando la curiosidad para que el jueves puedan estar presentes en el curso que va a impartir Jorge, y sobre todo que en breve puedan estar todos ustedes instalando instalaciones solares fotovoltaicas de alto consumo y, sobre todo, el paso previo, ofreciendo a todos sus clientes ese tipo de instalaciones que ya les digo que ustedes están perfectamente capacitados, que los números salen, que en el fondo, pues, aparte de que pueda ser un negocio para ustedes, es un negocio para su cliente, y que esto es el típico producto que, como dirían los ingleses, es win-win, que gana todo el mundo. O sea, ganan ustedes porque hacen esa instalación, ganan ustedes porque van a fidelizar todavía más a ese cliente, y gana su cliente porque va a tener un ahorro. Va a tener que hacer una inversión, esa inversión la va a amortizar en 5 años, pero a partir del año 6 y hasta el año 50 que le puede durar esa instalación solar fotovoltaica, va a estar ahorrándose dinero. Dependiendo lo grande o lo pequeña que sea esa instalación, o dependiendo lo grande o pequeña que sea esa empresa, va a ser mayor el ahorro que va a tener. Pero si ustedes lo analizan fríamente, si una instalación le dura 45 o 50 años y en 5 años está amortizada, estamos hablando de 40, 45 años dejando de pagar algo a lo que todos estábamos acostumbrados a pagar, que es una parte importante de nuestro consumo eléctrico. Por mi parte, nada más. Gracias por su atención y dejo paso a Jesús y, por supuesto, a sus preguntas para que libremente expresen lo que consideren. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, se me oye bien porque me han dicho al principio de la presentación que no se me veía muy bien. Vamos a ver ahora si se oye. Perfectamente. Vale. Pues lo dicho, Sergio, muchas gracias, y vamos a abrir el turno de preguntas. Han escrito durante la presentación, han puesto alguna preguntita. Voy a recuperarla. A ver, ¿dónde está? A ver. Me voy a meter al Bueno, claro, lo que pasa es que se han referido a justo cuando estabas en la diapositiva que estabas presentando. Entonces vamos a ver. Sí, a ver, y la recuperamos. Sí. Habla José Luis de los límites arbitrarios de 10 a 15 kilovatios. Bueno, ¿Por qué esos límites? Sí, a ver, en realidad no son arbitrarios, es lo que la ley ha fijado. Por un lado, el límite de 10 kilovatios tenemos que tener muy claro que es única y exclusivamente para la necesidad o la no necesidad de tener o de presentar un proyecto de ingeniería técnica. Es decir, cualquier instalación solar fotovoltaica que tenga más de 10 kilovatios necesita un proyecto de ingeniería técnica visada por el Colegio de Ingenieros. Es así de claro y así de sencillo. Por debajo de 10 kilovatios, con una memoria técnica, esquema unifilar y boletín, suficiente. Por encima de 10 kilovatios, sea arbitrario o no sea arbitrario, es lo que dicta la ley, y necesitamos un proyecto de ingeniería técnica visado por Colegio de Ingenieros. Vale, eso es en cuanto a los 10 kilovatios. En cuanto a los 15 kilovatios, en ese caso sí que estoy bastante más de acuerdo con José Luis, me parece que se llama el que ha hecho la consulta o la pregunta. En ese caso, efectivamente, sí es bastante más arbitrario, pero al final es lo que hay. Hay otro que es el que decide, y me imagino que las compañías eléctricas habrán presionado todo lo que ha estado a su alcance y en su mano, gracias a los políticos que tienen los consejos de administración, para que fijaran pues un límite lo más bajo posible. A ver, por debajo de 15 kilovatios, digamos que en modo automático y sin necesidad de hacer nada, todo lo que produzcamos de más y no consumamos en nuestra instalación nos lo va a tener que compensar la compañía eléctrica.
pero eso es en modo automático. No necesitamos hacer nada. Por cualquier instalación por debajo de 15 kilovatios, bueno, no necesitamos hacer nada, necesitamos firmar con nuestra compañía comercializadora un contrato, pero que ese contrato ya existe. Pero no necesitamos nada más. Y nos van a compensar lo que nosotros produzcamos, no consumamos y por tanto podamos inyectar a la red. ¿Por encima de 15 kilovatios se puede hacer eso o no se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, pero ya no es en modo automático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que solicitar a la compañía eléctrica punto de evacuación. Y cuando se solicita un punto de evacuación a la compañía eléctrica, como sucedía antes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como ellos no tienen ninguna intención de concederte el punto de evacuación, pues probablemente te mareen, te distraigan y se tarde mucho tiempo. Por tanto, mi consejo, cuando sea inferior a 15 kilovatios, perfecto, en modo automático, ya sabemos que vamos a tener asegurado el poder compensar excedentes. Si nos sale, después de hacer el cálculo, hacer una instalación de 18 kilovatios, mi consejo, que cada uno haga lo que quiera, mi consejo es que nos ciñamos a esos 15 kilovatios porque no merece la pena por 3 kilovatios más de instalación meternos en ese berenjenal. Si, a diferencia de lo que he hecho ahora mismo, en lugar de 18 kilovatios nos sale una instalación de 80 kilovatios o de 90 kilovatios o de 60 kilovatios o de 100 kilovatios, mi consejo es hacer esa instalación, pero sin excedentes. Hacer esa instalación sin excedentes. Obviamente va a haber unos días al año en los que vamos, de alguna forma, a tirar parte de la producción, que es aquella que no consumamos. Pero desde el minuto 1 y una vez que hayamos hecho esa instalación sin excedentes, mi consejo es pedir el punto de evacuación. No va a retrasar nada, simplemente está la instalación ya hecha, vamos a poder autoconsumir. Es verdad que algún kilovatio hora vamos a dejarnos por el camino y eso va a hacer pues que tengamos 2 meses más, 3 meses más o 4 meses más de amortización, pero un año más tarde o 2 años más tarde o 6 meses más tarde vamos a tener nuestro punto de evacuación seguramente, y cuando tengamos nuestro punto de evacuación vamos a poder compensar esos excedentes. Es decir, por debajo de 15 kilovatios no hace falta pedir autorización a nadie, no hace falta pedir punto de evacuación, automáticamente los excedentes que nosotros tengamos se van a poder compensar, y por debajo de 15 kilovatios mi consejo es, si es muy poquito más, que nos ajustemos a los 15 kilovatios, si es bastante más, es que la hagamos sin excedentes y que una vez que la tengamos hecha y esté en funcionamiento, que entonces solicitemos el punto de evacuación para que sea con excedentes. Muy bien, Sergio. Bueno, Ángel nos pregunta si podríamos compartir la presentación. Sí, la presentación está, por supuesto, está grabada, y luego los archivos que se han utilizado en esta presentación podemos compartirla sin problemas. Sí, es más, perdona que os interrumpa. En los archivos aparecen las fichas de los paneles solares fotovoltaicos que tiene Warcons en esto, con lo cual pues sería bastante interesante que yo los he descargado en la aplicación. De todas formas, mandamos un mail a todos los que habéis recibido con presentación y documentación. Perfecto. A ver, mira, Alberto nos pregunta, puede ser interesante esto, ¿tenéis alguna tabla tipo Excel para el cálculo de amortización? Sí, la hay. Y os la va a entregar el jueves Jorge. Pues mira, en el webinar del jueves la tendremos. Sí. A ver, Mario nos pregunta aquí lo siguiente. Escribe lo siguiente, Mario. Entonces nos sale a cuenta, coste, entre paréntesis, costes, dimensionar algo la instalación con el fin de tener algo de excedentes. Quiero decir, por tema costes, se va mucho a aumentar la producción algo por encima de lo necesitado por el cliente y que nos compense compañía. Vale, perfecto. Efectivamente, lo ha entendido perfectamente. Una cosa es los excedentes que puedan surgir, porque es inevitable, porque si yo el domingo no estoy en casa voy a tener excedentes, pero otra cosa es dimensionar la instalación pensando en que pueda tener excedentes. No compensa, porque primero, la compañía eléctrica nunca nos va a pagar, siempre nos va a compensar. ¿Qué quiero decir con que nunca nos va a pagar? Que imagínate que tú te vas 6 meses a vivir a Australia. Y tú tienes una instalación solar fotovoltaica y estás produciendo, no estás consumiendo, estás produciendo. La compañía eléctrica nunca te va a pagar. Lo que va a hacer es guardar ese remanente y compensarte, pero es que además te va a compensar a precio mucho más bajo
de cómo tú le estás comprando a la compañía eléctrica. Por tanto, no se debe hacer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo pensando en vender, entre comillas, los excedentes a la compañía eléctrica. Otra cosa es que ya que los tenemos, de alguna forma nos lo retribuyen. Y eso es fantástico, porque entre que no me lo paguen y me compensen algo, pues fantástico que me compensen algo. Pero nunca hacer la instalación pensando en que el negocio está en los excedentes. El negocio está en no comprarle a él lo que hasta ahora le estamos comprando, mientras nosotros lo podamos producir. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Alfonso nos pregunta qué garantía estándar tienen las placas y los inversores. ¿Son marcas propias? ¿Los inversores de autoconsumo no tienen monitorización? Vale. Respecto a la garantía, cada fabricante da su propia garantía. En el caso de las placas que tenéis, que tiene Warconsa en stock, pues hay una garantía de 12 años y de 25 años respecto al rendimiento. En el caso de los inversores, dependiendo del fabricante, da una garantía o da otra. Es decir, como os he dicho, los inversores que nosotros habitualmente estamos suministrando suelen ser o Huawei, o Fronius, o Costal, y cada uno da su propia garantía. Incluso hay extensiones de garantía, aunque todos sabemos lo que supone una extensión de garantía en cuanto a coste, en cuanto a que luego cuando hay algún problema, pues normalmente cuando es una extensión de garantía, siempre el problema es difícil de asumir. Pero vamos, en cualquier caso, la garantía es la que da el propio fabricante, pero os puedo decir que en el caso de los paneles solares fotovoltaicos está bastante estandarizado y son garantías amplísimas, y la de rendimiento es hasta 25 años, y en el caso de los inversores son más reducidas, pero si compra un inversor de calidad no tiene por qué tener ningún problema. Pero sí es verdad que hay que comprar inversores de calidad, porque hay inversores en el mercado cuya calidad no es la más adecuada. Y a diferencia de lo que ocurre con un panel solar fotovoltaico, que no lo he comentado, pero ya aprovecho ahora para decirlo, un panel solar fotovoltaico tiene una vida de 50 años con una merma en su rendimiento, como hemos estado viendo, pues a lo mejor una degradación del 0,3% anual, que puede llegar a ser, pues eso, un 12, un 14% en 50 años. Es decir, sí, tiene una degradación, pero ya quisiera yo que un coche lo comprara hoy, dentro de 50 años, el motor diera un 14% menos de potencia. A los 50 años normalmente no funciona. En el caso del panel solar fotovoltaico sí va a funcionar y va a tener una pequeña degradación. En el caso de los inversores, uno tiene que contar con que a lo largo de esa vida útil de esa instalación solar fotovoltaica, cada 15 años, si el inversor es bueno, tenemos que tener en cuenta que seguramente hay que reemplazarlo. Pero si el inversor es malo, a lo mejor esos 15 años se transforman en 6 o 7 años. Es decir, que los números pueden salir muy bonitos de cara a la amortización original cuando cogemos la tabla y vemos que es un inversor baratito, pero a lo mejor si tenemos que cambiarlo 2 veces en el periodo de tiempo en el que uno bueno lo cambiaremos una vez, pues los números cambian bastante. Mi recomendación es utilizar inversores en condiciones, y ya os digo que Warconsa lo que os va a suministrar son inversores en condiciones. ¿Que pueden fallar? Bueno, pues como todo en esta vida puede fallar, pero os puedo asegurar que son buenos y no va a ser lo más baratos del mercado, pero os puedo asegurar que no se van a tener que cambiar cada 6 años. Gracias, Sergio. Vamos a ver, Miguel Ángel nos pregunta, a ver lo siguiente. Sí. ¿Qué diferencia hay, aparte de la potencia, entre un panel monocristalino y uno policristalino? Bueno, Miguel Ángel, a ver, aquí no me quiero extender mucho y tampoco quiero entrar en materia excesivamente técnica. Yo te diría que a nivel general las diferencias son escasas entre un panel monocristalino y policristalino. La diferencia fundamental es que las células policristalinas son capaces de obtener menos eficiencia que las células monocristalinas. ¿Eso qué es lo que consigue? Pues que en la misma superficie o en el mismo espacio, con un panel monocristalino seamos capaces de conseguir más potencia. Hay en casos en los que eso da igual, es irrelevante, pero hay en casos en los que sí es muy relevante. Si nosotros tenemos que hacer una instalación solar fotovoltaica de muchos kilovatios y tenemos poco espacio, pues obviamente nos tenemos que ir a paneles muy eficientes. Si queremos ir a paneles muy eficientes, nos tendremos que ir a paneles monocristalinos porque van a ser capaces de darnos más potencia en esa misma superficie. Es verdad que hay que pagar normalmente un poquito más, pero esa es la diferencia. A nivel técnico, más allá de la eficiencia y de que seamos capaces de tener más potencia en la misma superficie, ¿hay alguna otra diferencia? Hay otra pequeña diferencia, y lo que pasa es que esta es una diferencia casi de laboratorio. Existe un principio físico que al final lo que dice es
que la degradación tiene una relación inversamente proporcional a la eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuanto más eficiente es el panel, menos se degrada. Por tanto, digamos que el panel monocristalino se va a degradar algo menos que el panel policristalino. Es algo ciertamente un poco intrascendente, es verdad que es una realidad incontestable, pero en realidad la diferencia fundamental es que las células monocristalinas son más eficientes, que vamos a ser capaces de tener en el mismo espacio, en la misma superficie, más potencia, que eso en muchos casos es muy importante y hoy en día cada vez se está haciendo más importante porque, como os he comentado antes, los paneles solares fotovoltaicos y los inversores han bajado los precios o han caído los precios dramáticamente en los últimos 10 años, sin embargo las estructuras no. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ponemos un panel más eficiente, a lo mejor nos ahorramos estructuras. Y a lo mejor lo que nos ahorramos en estructuras es más de lo que estamos pagando por ese panel más eficiente. Con lo cual, al final, los números puede que salgan y de ahí que cada vez se esté vendiendo más los paneles monocristalinos. Y eso que durante los últimos 4, 5 o 7 años el panel policristalino era prácticamente, ocupaba el 80% del mercado. Hoy en día el monocristalino cada vez se está vendiendo más, pero la razón es porque las estructuras no han bajado sus precios y si somos capaces de reducir el número de paneles, vamos a ser capaces de reducir el número de estructuras. Y como las estructuras hoy en día son caras, pues eso muchas veces interesa y compensa. Muy bien, muchas gracias, Sergio. A ver, siguiente pregunta. Alfonso también nos pregunta si hay alguna app concreta para móvil que con la posición de... A ver. ¿Tú puedes ver el chat, Sergio? Sí, bueno, más o menos creo entender lo que está diciendo y es alguna app de móvil con la que pueda determinar exactamente la orientación. Yo ahora mismo, sinceramente, no te sé decir ninguna, pero yo estoy casi completamente segura de que Jorge sí las conoce. Y no obstante, si no las conoce hoy, el jueves las va a conocer porque se lo voy a decir ahora que lo mire para comentároslo. Yo sé que existen, pero ahora mismo no sé deciros ninguna. Y ya os digo que yo creo que Jorge sí lo sabe, pero aunque no lo supiera, se lo voy a comentar para que el jueves os informe de alguna app que pueda darnos eso. Muy bien. Luego nos preguntan si las estructuras de chapa son anodizadas. Depende. Cada fabricante de estructura, lo normal es que una estructura de chapa sea anodizada, pero que no tiene por qué. Al final hay incluso fabricantes prácticamente artesanales, son herreros que la tienen y vaya usted a saber cómo son. Mi consejo, desde luego, es que sean de aluminio, por dos motivos. Primero, por la resistencia que tiene. Segundo, por el peso, porque hay muchas veces que a lo mejor la cubierta donde se van a tener que poner, pues tiene un determinado aguante. Y si somos capaces de liberar peso con la estructura, pues muchísimo mejor. Y la diferencia de precio que hay tampoco es muy importante. Yo os diría que lo normal es que sea hecha panonizada, pero va a depender del fabricante y en circunstancias normales y a priori sin mirar nada más, yo me voy antes a las de aluminio que a las de chapa, pero es verdad que hay instalaciones que a lo mejor, y hay fabricantes, nosotros trabajamos, por ejemplo, muchas veces con un fabricante francés, que las que tiene son de chapa anodizada y para grandes proyectos pues está muy bien porque le llevas el proyecto y te lo hace a medida. Entonces, esperamos que cada fabricante es un mundo. Y lo ideal para pequeñas instalaciones de aluminio, sin complicarnos la vida, pesa mucho menos y es mucho más resistente. Hombre, es verdad que aquí no tenemos mucha humedad, pero en lugares donde hay salitre y donde hay humedad, pues es muchísimo mejor una de aluminio. Muy bien, Sergio. Y a ver si hay alguna preguntita más. No, por el resto te agradecen la presentación, Sergio. Sí. O sea que no hay ninguna pregunta más. A ver. Sí, bueno, Alfonso dice que no comparte la afirmación de que la propiedad es muy rentable. Bueno, me imagino que son perspectivas diferentes y autoconsumo compartido y autoconsumo servicios generales. Bueno, el autoconsumo compartido, cuando uno se meta en los vericuetos y en la burocracia, yo hablo por experiencia propia, te puedo asegurar que ya veremos si es rentable o no es rentable. O sea, los vericuetos en autoconsumo compartido son de aquella forma. Entonces, bueno, pero que no está prohibido, que cada uno haga lo que considere, pero vamos, yo sigo insistiendo en que si yo llevara empresas de mantenimiento, al primer lugar donde acudiría sería a las empresas de mantenimiento y, por supuesto, antes a una empresa, una nave, un supermercado, una gasolinera, un geriátrico, un hospital, que a una vivienda individual.
y, por supuesto, antes a una vivienda individual que a una de propiedad horizontal. Y ya lo de propiedad compartida, pues es... Pero bueno, que cada uno es muy libre de acudir a donde considere que puede haber un negocio interesante. Pero vamos, que la burocracia en este punto es importante. Y luego, además, la instalación, por muy grande que pueda ser, no va a ser muy grande, porque al final los consumos que tiene una urbanización pues son consumo de bombeo, consumo de depuradora, que durante el invierno está sin funcionar, consumo de garajes, que normalmente llevan a lo mejor un interruptor crepuscular, y el consumo del ascensor. Es decir, que los consumos al final no son muy importantes, y poner de acuerdo a una comunidad de vecinos, te puedo asegurar que no es sencillo. Y sobre todo cuando hay que hacer una derrama y una inversión. Estoy de acuerdo. A ver, y bueno, Carlos nos pregunta si vamos a poder tener esta presentación. Sí. O sea, ahora vamos a enviar a todos un email, a todos los que habéis accedido a ver el webinar. Vais a tener un email con la presentación, el link para nuestro canal de YouTube y también una documentación donde se ven los productos que tiene Astech, ¿vale? Los que tenemos en stock en Wallconsa. Así que, si no hay más preguntas, si te parece, Sergio, vamos a dar por concluido el webinar. Fenomenal, fenomenal. Y nada, pues agradecerte nuevamente el que has estado aquí con nosotros y la presentación amena que has hecho, porque la verdad que no es fácil que en una hora la presentación sea amena, y la verdad que ha sido... Muchas gracias. Y amena, como te digo. Así que nada, nos vemos en la siguiente, y recordad que el jueves tenemos otro webinar con Eastech. Ahora también os pondré el link por si acaso no os habéis registrado en el email. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.